Jesús el hacedor de milagros. Jesús se había quedado solo, pues había enviado a sus discípulos a viajar por el país. Les dijo que le enseñaran a la gente lo que Dios quería que hicieran y que ayudaran a todo aquel que estuviese enfermo. A su regreso estaban muy entusiasmados por lo que habían hecho y llenos de historias de cómo le habían platicado a todos sobre Jesús. Él observaba que estaban cansados. «Yo creo», dijo él, subiendo sus manos para que lo escucharan, «yo creo que necesitamos ir a algún lugar silencioso y apacible». En un bote pesquero que pertenecía a uno de los discípulos, salieron a navegar al mar de Galilea hacia la costa opuesta. Aún antes de llegar, los lugareños habían averiguado que venían y se reunieron para ver a Jesús. Llegaban más y más, hasta que se juntó una multitud de 5,000. «¡Oh, no!», se quejaron los discípulos. «¡Haz que se vayan, maestro!». Pero Jesús solo sonrió y dijo, «Un pastor no alejaría a sus ovejas. Y yo tampoco puedo hacer que esta gente se vaya. Yo soy su pastor». Así que en lugar de descansar, Jesús pasó todo el día hablando con ellos y curando a cualquiera que estuviera enfermo. Conforme el sol comenzaba a ponerse, los 12 discípulos vinieron a Jesús nuevamente. «Maestro», dijeron, «debes hacer que la multitud se vaya ahora. Tienen que encontrar comida y refugio». Jesús sonrió nuevamente y dijo, «¿Por qué no les damos de comer?». «Aunque hubiera, ¿no podríamos proporcionar comida a esta multitud?», dijo otro. Pero Jesús solo dijo, «Vayan entre la gente, pregunten si alguien ha traído comida con él». Entonces los discípulos se movieron entre la multitud y al poco tiempo uno de ellos, Andrés, había regresado, traía un niño con él. «Aquí hay un muchacho que tiene 5 rebanadas de pan y 2 pescados pequeños», dijo. «Pero difícilmente podremos dar de comer a 5,000 personas con eso». Los demás discípulos rieron. Jesús sonrió y dijo, «Creo que puede alcanzar más de lo que tú crees. Solo digan a la gente que se siente en grupos pequeños». Los discípulos se miraron unos a otros. «¿Y al pan y a los pescados?». «Podría haber suficiente como para alimentar a 5 personas», pensaron. «¿Pero a 5,000? A pesar de todo hicieron lo que él les dijo. Y una vez que estaban sentados en el pasto, Jesús tomó las 5 rebanadas de pan y los 2 pescaditos del niño. «Gracias por darnos tu cena». Luego, sostuvo arriba en lo alto la comida y dijo, «Gracias a Dios que nos dio esta comida». Se arrodilló y empezó a partir las rebanadas de pan y los pescados en pequeños trozos. Un discípulo colocó los trozos en un cesto y los llevó a uno de los grupos de personas. Cuando llegó ahí, ya Jesús había llenado otro cesto, y después otro, y otro más. Los discípulos suspiraban llevando de un lado a otro cesto tras cesto de pan y pescado para la multitud. Al fin regresaron con Jesús. «Ya los hemos alimentado a todos», dijo uno de ellos, «y están totalmente satisfechos», dijo otro. «¿Y qué hay de ustedes mismos?», preguntó Jesús. «¿Han comido algo?». No», dijeron ellos. «Pensamos que debíamos alimentar a la gente primero». «Entonces, recojan lo que queda y colóquenlo en sus cestos». Cuando la última migaja había sido recogida, había un cesto lleno de comida para cada uno de los 12 discípulos. La luna resplandeció sobre Jesús. La multitud ya había partido hacia sus casas, sorprendidos por lo que Jesús había hecho. Y los discípulos estaban tan desconcertados como la gente a la que habían alimentado. «Es un milagro», dijeron.
Bienvenidos a los 10 minutos más importantes de tu día. Bueno, el día de hoy vamos a ir a nuestra Biblia, a Hebreos 11:1 en la Reina Valera. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a ver otra vuelta Hebreos 11:1, pero en otra versión. Vamos a verlo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Viendo este versículo, quiero contarles una experiencia que yo tuve hace algunos años, ¿no? Iba caminando por la calle y había una persona mayor que era cieguita y que no podía cruzar, ¿no? La tomé del brazo y le comencé a ayudar a cruzar la pista. Y en ese momento le comencé a predicar, ¿no? Acerca de que Jesús vino por él, que lo amaba y que si quería él ser salvo, ¿no? Cuando estaba conversando con esta persona, me indicó cómo fue que había quedado ciega, ¿no? En ese momento vino a mi corazón el poner las manos sobre él y orar por que sea sano. Le expliqué que Jesús no solo había muerto por sus pecados, sino también había llevado en la cruz toda enfermedad y todo dolor. En ese momento le pregunté: ¿usted desea ser sano? ¿Usted cree que Jesús lo ha sanado? Y me indicó que sí, ¿no? En ese momento yo puse mis manos sobre su vista, ¿no? Esperando que una evidencia natural automática, ¿no? Que mientras que yo esté orando, él salte y grite: puedo ver, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces puse mis manos sobre él y oré, ¿no? Y luego de eso, no pasaba nada, pues, ¿no? En mi mente comenzaron a venir un montón de pensamientos y de dudas y ya, simplemente me calmé, lo tomé del brazo y seguíamos avanzando, caminando, ¿no? En el camino ya él se quedó en silencio y yo estaba en silencio, pero con un montón de pensamientos que venían a mí, atacando lo que habíamos creído en un principio, él y yo, que Jesús lo había hecho sano. Entonces, terminamos de cruzar la pista, seguimos avanzando y en un momento él se para, voltea y me mira y me dice: tienes unos aretitos rojos, ¿no? Y yo me toqué y le dije: sí, ¿no? Y usas lentes. Entonces yo le dije: sí, ¿no? En ese momento pude ver lo que significa este versículo, ¿no? Como lo hemos visto en la versión de Palabra de Dios para Todos, que dice que ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver, ¿no? Bueno, esa fue la experiencia que quise compartir. Gracias. Bueno, sigamos viendo. Como bien indica Paola, y no solo pasa en ella, sino pasa en muchos creyentes, que piensan que por orar o por poner las manos, esto es automático. Esto pasa inmediato. Quieren ver una prueba externa de la fe y quieren verlo automáticamente. Eso es lo que quieren ver. Ahora, la fe es un principio que se va a evidenciar en lo natural, pero no automáticamente. La fe está por encima de lo natural, de las emociones, sentimientos, circunstancias. La fe tiene que ver con el corazón tuyo, creyendo, con el corazón conectado con el de Dios, creyendo. Por tanto, nuestro enfoque debe estar en lo espiritual, viendo lo que Jesús ya hizo, su obra completa, y no solo viendo la parte natural. Hay un versículo que quiero ver justo esto también, es en Hebreos 12:2, que dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrimos la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, lo que tú y yo debemos hacer es poner nuestros ojos en Jesús. La próxima vez que quiera guiarse por la apariencia de las cosas para comprobar lo que Jesús ha hecho, no lo haga, ¿no? Recuerde que las apariencias no producen milagros, sino la fe, y esa es la única evidencia que usted necesita. Como plan de acción, lo que vamos a hacer es buscar en la Biblia una historia o un pasaje en el que pueda ver el principio de la fe puesta en acción y su resultado, ¿no? Y vamos a terminar orando.
Dios, gracias porque el día de hoy, Señor, hemos aprendido que el principio de la fe está por encima de cualquier evidencia natural o por encima de cualquier circunstancia o emoción, Padre. Gracias, Señor. La fe en realidad consiste en creer lo que dice tu palabra, Señor, y así será hecho. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao.